será cuando Él regresará. Lo sé porque los tiempos lo indicarán. Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado debo estar. Él regresará, tan cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y te levantará. Buenas tardes, estimado televidente, lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Como decimos siempre, bendecimos este canal que lleva las buenas nuevas a su hogar o en el lugar donde esté, lugar de trabajo, en, no sé, hospital, en el lugar donde esté. Sabemos que el Señor va a obrar y el Señor se va a glorificar a través de este canal. Por eso desde aquí le damos las gracias al Señor por estar nuevamente con ustedes y bueno, y bendecimos a todos aquellos televidentes. Amén. Amén. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas, que el Señor llene su presencia, que el Señor esté hablando a través de la palabra, a través de la canción que trajimos, que el Señor pueda ministrar su vida ahí donde se encuentre, que el Señor llene de su presencia para que usted se pueda fortalecer, para que usted pueda alcanzar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque dice que el Señor tiene muchos planes, muchas cosas para nuestras vidas, muchas bendiciones para nuestras vidas, pero está en nosotros que nosotros la podamos alcanzar. ¿Y cómo la alcanzamos? Cuando nos podemos acercar al Señor a través de orar, a través de buscar su palabra, a través de venir a la iglesia, porque es lindo cuando nos podemos juntar los hermanos y estar allí unidos para estar orando los unos por los otros, como dice la palabra, estar ahí unidos y saber que Dios se glorifica, que Dios bendice, que Dios respalda todo lo que estamos haciendo. Así que le damos gracias a Dios y bueno, le pedimos al Señor que esté bendiciendo a cada uno de los hermanos que están en los hogares, que esté obrando con poder, que se glorifique. Sabemos que hay muchas necesidades, sabemos que hay muchas peticiones, pero sabemos que Dios tiene poder para obrar. Sabemos que Dios siempre va a ir delante de cada uno de nosotros. Por eso siempre sabemos que el Señor sabe todo lo que nos va a pasar, sabe lo que necesitamos, sabe lo que vamos a vivir el día a día. Por eso Él está esperando que nosotros le digamos. Porque a veces la gente no le pide a Dios, no ora, no le pide, porque dice, no, si Dios sabe lo que yo necesito, Dios sabe lo que estoy pasando. Pero así como nosotros, los hijos, tienen que venir y decirnos cuando necesitan algo o cuando les pasa algo a nosotros que somos los padres, así nosotros le tenemos que decir a Dios, porque Él dice que es nuestro Padre Celestial, que está ahí en el cielo. Dice que el Señor siempre tiene inclinado el oído y tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros, sobre sus hijos. Pero Él espera a ver qué hacemos nosotros, si nosotros le pedimos a Él, porque dice la palabra que si nosotros le pedimos, Él nos iba a dar. Entonces tenemos que animarnos a decirle. Hay gente también que dice que no es, que cómo le va a pedir a Dios si Él está mal delante del Señor. Pero sabe que si nosotros venimos y le pedimos perdón al Señor, el Señor renueva sus misericordias y nos perdona y volvemos otra vez a estar en esa comunión con el Señor. Por eso no importa si hace mucho que no busca de Dios, si hace mucho que se apartó, si tal vez nunca se ha acercado a alguna iglesia, tal vez por vergüenza, por miedo, por el qué dirán, que en este tiempo pueda acercarse al Señor. Porque el único que nos puede ayudar es el Señor. Donde estamos viendo, estamos viendo tantos desastres naturales que están habiendo en otros países y ahí podemos decir que está, como dice la palabra, que todas estas cosas iban a acontecer antes de que el Señor viniera. Entonces dice, como decía la alabanza, también tenemos que estar preparados. Vio que esa alabanza primera dice, tenemos que estar preparados.
para la venida del Señor. Y muchas cosas van a pasar y muchas cosas están pasando y a veces pensamos que es algo que pasajero, no. Todo esto se está preparando para la venida del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, y antes nosotros mirábamos y veíamos que cuando había tornado, que había grandes desastres, movimiento de tierra, que había grandes desastres. Hoy hay desastre con una tormenta solamente, con esa famosa tormenta Julia. Hoy se está viendo en el lugar donde aparece esa tormenta cómo destruye de tanta lluvia, de tanto eso, destruye todo lo que pasa en ese lugar, todo lo que hay, vemos en otros países, cómo está destruyendo esa tormenta. Pero, amado televidente, como decía la pastora, es bueno que nosotros reflexionemos. Y para eso nosotros tenemos la palabra del Señor, para poder reflexionar, para poder ser bendecidos y hacedores de las cosas del Señor, porque muy bueno es hacer hacedores, y no como nosotros queremos, sino como el Señor quiere, amado televidente, porque estamos viendo también muchas cosas que están pasando en la tierra, en los pueblos, tanto aquí en Mercedes también, que ponemos o pasamos la palabra como nosotros queremos, y no es así, amado. Pero nosotros tenemos que leer la palabra y escudriñarla y atesorarla, y el Señor va a obrar y el Señor se va a glorificar, tanto en ustedes como en nosotros, porque si nosotros hacemos mal, más como pastores, también vamos a responder por lo mal que hemos hecho. Pero hay una palabra que hemos traído para que usted también sea bendecido, y está en Lucas 18:1. Y Jesús habla por parábola acá, pero también tenemos que entender nosotros qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de la parábola, cómo nos habla, y bueno, y para esto está esta parábola, para que usted también sea bendecido. Pero hay una cosa, amado televidente, que usted tiene que también, no solamente por esta palabra que escuche, sino que tiene que ser hacedores, como decíamos, tiene que venir a los pies del Señor, y el Señor va a obrar y el Señor se va a glorificar. Dice así la palabra, leemos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amado, después vamos a mirar qué es lo que dice la parábola, pero acá en el principio dice que nosotros tenemos que orar siempre y no desmayar. Y no desmayar, dice la palabra. La oración proporciona alimento para nuestras vidas. La oración proporciona aliento, nos alienta a nosotros para poder seguir yendo por el camino del Señor. Y dice así, como dice acá, pero ¿quién lo dijo? Lo dijo Jesús, no lo dijo yo, sino lo dice Jesús. Dice, y no desmayar, dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Es una de las cosas de lo que está pasando aquí, amado televidente, porque dice la palabra del Señor, como estamos viendo, dice que lo bueno lo van a llamar malo y a lo malo lo van a llamar bueno. Hoy en día, amado, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni nada, pero sí nosotros sabemos por qué, porque nosotros somos cristianos y el único juez que tenemos es el que está en el cielo para nosotros. Pero acá nos habla de acá que se había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué es lo que quería la viuda? Justicia.
ser que el juez sea justo, pero el juez no quería dar el brazo a torcer, porque esta viuda, ¿qué le voy a dar? No le hago justicia ninguna. Él era el que mandaba ahí como juez, y bueno, y se tenía que hacer lo que él decía, dice, y es así, amado, lo que está pasando hoy, de lo que vemos, cómo estamos viendo en las violaciones, en todo eso, que hay poca carcelario, vamos a suponer que van a la cárcel, hay pocos días que le dan, pero sin embargo a veces uno roba algo para comer y le dan igual 6 o 7 años. Y entonces estamos viendo de lo que pasaba en la parábola que lo decía Jesús, es lo que estamos pasando ahora, dice. Dice, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo no quiso hacerle justicia. Pero después, dice, después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mire lo que pensaba el juez. Pero ahora nosotros tenemos que ver qué es lo que decía al principio, amado televidente. El principio decía que nosotros tenemos que orar para que el Señor obre. Esta viuda también iba iba el juez para que el juez le hiciera justicia. Y a veces nosotros, como cristianos, no estamos orando lo que es necesario. Todos los días pedirle al Señor, que nosotros sabemos que el juez justo que tenemos como cristianos está en el cielo, y Él es el que nos va a dar todas las cosas, y es el que se va a glorificar en nuestras vidas. También para usted, amado televidente, si usted tiene algo, si usted se pone a orar, si usted le pide al Señor, el Señor va a obrar y el Señor se va a glorificar. Pero como decíamos al principio, amado, tiene que venir a la presencia del Señor. Usted tiene que saber cómo orar, saber cómo ayunar, saber cómo todo, para que el Señor obre, para que todo lo que usted haga, lo haga de corazón, para que el Señor se obre y diga, mire esa madre cómo está llorando, cómo está, la presencia de Dios va a tocar. Si usted está llorando por un hijo, por lo que sea, la presencia del Señor le va a tocar, y Él va a ser justo, Él va a hacer justicia y le va a bendecir su hijo, va a bendecir su familia. Pero está en usted, amado televidente, que venga la presencia del Señor. Amén. Amén. Como decía, es el Señor el que va a obrar en cada situación. Amén. Y como dice el pastor, nos va a hacer justicia. A veces nosotros nos hacen algo y queremos nosotros hacer justicia por nuestras manos. Amén. Como estamos viendo hoy, como la gente. Pero si nosotros dejamos en las manos del Señor todo aquello que nos hace el mal, el Señor se encarga. Amén. Es el Señor el que va a obrar en cada uno de ellos. Entonces tenemos que buscar de la presencia del Señor, venir a su presencia, porque como decía, que este juez decía que se le iba a terminar la paciencia si seguía viniendo la mujer. Pero la mujer perseveraba y perseveraba hasta que después logra lo que quiere. Y nosotros con el Señor también tenemos que orar y orar, porque hay personas que vienen y dicen, no, yo no oro por mi esposo porque mi esposo no cree. No importa que no crea su esposo, usted ore y el Señor va a obrar en él y él va a creer. Amén. Amén. Pero si yo declaro que no, declaro que mis hijos nunca van a venir al camino, nunca van a venir, porque la palabra nuestra tiene poder. Entonces nosotros tenemos que seguir orando para que Dios haga la obra en la familia. Y no Gloria declarar no, sino que creerle al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Y seguimos leyendo, y dice, y dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo
agote la paciencia. Y a eso, como hablaba la pastora, a eso nos llamó el Señor, a que nosotros pongamos la vida, pongamos la mente, pongamos nuestro corazón en la presencia del Señor, para que el Señor obre y se glorifique, para que el Señor haga justicia. Amado, el Señor tiene control de todas las cosas, tanto de ese juez que había endurecido el corazón por la viuda, como tanto de la viuda. Entonces, pero para eso el Señor nos habla, para que nosotros podamos entender que si nosotros venimos y oramos, como decía al principio, el Señor va a obrar y el Señor se va a glorificar. Amén. Amén. Y entonces dice, y dijo al Señor, oíd lo que dijo el juez, dice, injusto. Amén. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Claro que no. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, el Señor contesta. Nosotros siempre le decimos a los hermanos, todos los hermanos tienen testimonio del poder de Dios, pero a veces no logran tener más testimonio porque cuando han recibido un milagro se quedaron en el camino. Se quedaron con ese milagro. El Señor me sanó, me quedé. El Señor me consiguió un trabajo, como hemos orado por personas que han venido y le han pedido al Señor un trabajo y después no tienen tiempo para la iglesia porque el trabajo les sacó el tiempo. No, tenemos que venir, como dice ahí, el Señor es el que va a obrar en cada uno de nosotros, en cada área de nuestra vida, lo que le pidamos, lo que estemos pasando, el Señor lo sabe y va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Y dice, ¿y se tardará en responder? Claro que no se tarda en responder el Señor. Mire, yo le voy a contar un testimonio de una muchacha que fue con su hijo a Montevideo y lo llevaron de aquí, porque aquí no lo podían operar del apéndice, y lo mandaron a Montevideo a operarse. Y bueno, y estábamos ahí escribiéndonos y lo llevaron allá, el chico sin comer, 2 días acá internado. Y bueno, llegó allá y yo le dije esa noche, le digo, ¿será que lo irán a operar o será algo que sea de muscular y lo manden? No, dice ella, pero dice que tienen que, bueno, le digo, pedile que le hagan una ecografía, pedile otra ecografía. Bueno, la cuestión que vino la cirujana allí a verlo y le dijo, le vamos a hacer un estudio, le vamos a meter una lamparita, le vamos a hacer un estudio, dice, para ver si es operable o no. Y bueno, nosotros oramos de acá y ella oraba allá con su hijo. Y bueno, le hicieron ese estudio y no era el apéndice. Le hicieron ese estudio y al rato, más de nochecita, le dieron el alta. Entonces, sabemos que cuando nosotros oramos, Dios puede revertir las cosas, porque Amén. No era fácil estar en Montevideo, ellos allí solos con su hijo. Sabemos que cuando vamos a un lugar así pasan muchos días y con una operación no es fácil, una operación a veces. Entonces tenemos que orar al Señor y que el Señor guíe a los médicos, guíe a la persona, porque Amén. Si nosotros nos dejamos, escuchamos solamente la voz del doctor o lo que sea, no, tenemos que pedirle al Señor que sea el Señor, si es su voluntad, que me operen o que me hagan esto, que el Señor prepare todas las cosas así como preparó esta cirujana. Entonces tenemos que pedirle a Dios, no quedarnos con una sola cosa, porque acá, como decía, la mujer iba porque ella quería justicia, pero si nosotros le pedimos algo al Señor y después no le creemos, también lo hacemos mentiroso a Dios, porque Dios está dispuesto a darnos todo, como decía él. ¿Qué no nos va a dar el Señor? Y dice, y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice, ¿hallará fe en la tierra? Porque así estamos los cristianos, la gente se está enfriando, la gente se está deslizando por el mundo, se está yendo por el mundo y no está orando al Señor y pidiéndole al Señor que sea Él el que revele qué es lo que yo tengo que hacer, cómo yo tengo que orar, qué es lo que el Señor va a hacer en mi vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere con mi vida? Porque a veces no sabemos qué es lo que Dios quiere con nosotros. A veces ni nosotros mismos sabemos lo que queremos. Pero si nosotros venimos al camino y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos guíe, que el Señor pueda hacer la obra en nuestra vida, que saque todo
todo nuestro pasado, todo el pasado, porque a veces el pasado mismo no nos deja avanzar, porque estamos ahí estamos estancados, y por eso no le podemos creer a Dios. Yo le puedo creer a Dios que Dios puede hacer, Dios me puede bendecir, como dice la palabra, hasta que sobreabunde, si yo siempre tuve lo justo en mi casa cuando era niña. Pero hoy el Señor me ha mostrado que sí, su palabra dice que nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Que el Señor va a bendecir, dice, hasta la 4ª generación. Uno puede decir, ¿cómo? Si yo soy un trabajador, como es mi esposo, es albañil, ¿cómo puede bendecir hasta la 4ª generación? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Bueno, Dios empieza a bendecir los hijos. Los empieza a bendecir y uno no sabe cómo lo hace, pero sí lo hace cuando nosotros guardamos su palabra, cuando nosotros hacemos su voluntad. Ahí dice que va a bendecir hasta la 4ª generación. Amén. Y todas esas cosas se van cumpliendo, pero porque, como decía ahí, todo lo va a hacer el Señor, pero si nosotros confiamos en Él y creemos en Él sin ver las cosas, porque la gente quiere ver las cosas. Yo quiero ver a ver cómo Dios lo va a hacer. Nosotros nunca vimos cómo Dios lo hizo, solamente empezamos a ver que sí, la palabra se empezó a cumplir en nuestras vidas y se empezó a cumplir en nuestros hijos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y en Efesios 6, 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay algo que nosotros tenemos que entender, amado televidente, no es repetir y repetir y repetir todas las cosas, sino como dice acá, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu tenemos que orar, y velando en ello con toda perseverancia y súplica en todos los santos, amado. Hay que perseverar, hay que suplicar. El Señor es el que va a obrar y el Señor que se va a glorificar. Pero está en usted, amado televidente. Nosotros lo que queremos es que también sea bendecido como fuimos bendecidos nosotros, y poder estar pasando estos últimos tiempos y pasando bien y ser escogido del Señor, que el Señor lo va a guardar tanto a usted como a nosotros, porque la palabra lo dice. Y cuando nosotros creemos en la palabra, el Señor va a obrar y el Señor se va a glorificar. Por eso, amado televidente, de aquí le bendecimos y ponga atención a esta canción, que también esta canción sea bendecido para usted también. Amén. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan las fuerzas, te tengo a ti.
todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Escuchamos esa adoración, el Señor es, como dice ahí, el que nos da la fuerza, el que el Señor dice a través de su palabra sana nuestro corazón. El Señor es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso tenemos que buscar al Señor, tenemos que animarnos, empezar a orar, empezar a hablar con el Señor. Si nunca lo ha hecho, empiece a hablar con Él, así como hablaría con un médico, así como hablaría con un psicólogo, que le cuenta las cosas al médico, le cuenta, bueno, que usted pueda contarle a Dios, decirle, me pasa esto, Señor, me pasa aquello, yo no puedo con esta situación. Y va a ver que el Señor va a obrar, y usted va a sentir paz, y va a sentir que el Señor la está escuchando. Pero anímese y también anímese a ir a la iglesia, anímese a buscar de la presencia del Señor. Sabemos que es hermoso cuando nos podemos reunir y podemos alabar al Señor y escuchar una palabra y estar ahí en comunión. Amén. Amén, gloria a Dios. Y es así, amado televidente, pero le decimos que tenemos reuniones. Tenemos oración los martes a las 19 y tenemos reunión los sábados a las 19. Amén, gloria a Dios. Lo estamos esperando. Ahí abajo en la pantalla está el celular también, que llame, no molesta, porque tal vez una llamada le pueda ser de mucha bendición para usted y para toda su familia. Por eso llámenos que no va a molestar, y a través de una oración, a través de un aliento puede cambiar mucho su vida. Por eso desde aquí le bendecimos y le decimos Maranata, que significa el Señor viene pronto. Amén. Pronto será cuando Él regresará. Lo sé porque los tiempos lo indicarán. Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán